Génesis 23 y el mes pasado avanzamos hasta el capítulo 24, pero nos detuvimos, si ustedes recordarán, en el versículo 4 de Génesis 24. A manera de resumen, recuerdan que estamos hablando de la vida de un hombre llamado Abraham. Es el hombre a quien Dios llamó y le prometió. Recuerdan Génesis 12, si tienen su Biblia de papel, hermanos, nada más vean Génesis 12, es el llamamiento de Abraham, cuando Dios escogió a Abraham y a su familia inmediata y le dijo: deja toda tu parentela, deja tus familiares y sal de esa ciudad al lugar que yo te voy a mostrar. Pero la promesa que le hizo es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, hermanos, obedeció. Ya hemos ido viniendo o hemos estado viendo, ¿verdad? Los eventos, incidentes, podemos decir altos y bajos en la vida de Abraham. Pero en estos capítulos 23 y 24, la fe de Abraham es muy diferente al pasado, que llegó aún a mentir para protegerse de que no lo mataran. Pero ahora vemos una fe de este hombre, una fe firme, sólida, hermanos, y lo vemos en sus acciones. Ya está anciano, está muy anciano. Abraham está a punto de morir, pero recuerdan que él se preocupa por su hijo, el hijo de la promesa, que se llamó Isaac. Y antes de morir, él realmente se preocupó por una esposa de su hijo Isaac. Recuerdan que estuvimos hablando eso. Entonces vean, capítulo 24 de Génesis, dice el versículo 1: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Le dijo Abraham a su siervo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, es decir, a mi familia, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Recuerdan que hablamos, hermanos, del yugo desigual. Aquí Abraham se preocupa por su hijo y quiere, obviamente, de que su hijo Isaac no se case con una mujer de los filisteos, o una mujer, podemos decir, pagana, que no cree en Dios como su hijo Isaac. Dimos versículos del Nuevo Testamento, hablamos también de cómo en el Nuevo Testamento es lo mismo. Dios a un cristiano, a un creyente, le dice que no se una en un yugo desigual con una persona que no es cristiana, que es incrédula. Y recuerdan que dijimos, ¿qué comunión? Dice el Señor, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Al cristiano la Biblia le llama luz, al no cristiano le llama tinieblas, y no importa si tiene religión o no, no importa si es sincera la persona en su religión, pero si no tiene la luz de Cristo Jesús, está en tinieblas, aunque sea religiosa. Y es algo que Dios quiere de sus hijos el día de hoy. El cristiano, lo que Dios espera es que se una en un yugo con otro cristiano, no con una persona que no sea cristiana. Y les decía también la vez pasada, especialmente a los jóvenes, que no se confíen nada más porque la persona dice sí soy cristiano, porque ahorita hay que definir aún eso, porque hay sectas falsas o religiones falsas que profesan ser cristianos, y cuando le dices porque eres cristiano, dicen porque creo en Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir con creo en Jesucristo? Porque recuerdan, el diablo, Satanás, también cree en Jesucristo. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles.
donde el término Dios es demasiado general y por eso es necesario definir al Dios en que uno cree. Porque muchísima gente dice yo sí creo en Dios. Oh sí, yo sí creo en Dios. Y no nada más porque diga eso, pienses tú que está hablando del mismo Dios. Porque si sigues escarbando, hay personas que dicen, no, yo en la Biblia no creo, pero sí creo que hay y ya te dicen un higher power, un poder superior. Y nos damos cuenta de que aun cuando usamos el mismo término Dios, no estamos hablando igual. El creyente cada vez que se refiere a Dios, está hablando del Dios revelado en la Biblia. Y el Dios revelado en las Escrituras reclama ser el único Dios que existe. Y nosotros lo creemos. Y aquí lo que vemos es a Abraham preocupado porque ya él sabe que va a morir y se preocupa por su hijo y le dice a su siervo, júrame delante de Dios que no vas a tomar una mujer de las paganas para mi hijo Isaac, júramelo, sino que vas a ir a mi parentela. Y ahí es el día de hoy el cristiano necesita ir al cristianismo, a otros creyentes, para que sean igual en la misma página. Y miren lo interesante, en el versículo 5 de Génesis 24, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. O sea, en otras palabras, notan el argumento, hermanos, primero, porque dice, ¿y qué si? Ese es el punto. ¿Y qué si la mujer que voy allá de tu parentela no quiere venir? ¿Qué? Entonces sí puedo llevar a tu hijo a las paganas. En otras palabras, es lo que está diciendo. Pero miren lo que responde. Bueno, vamos a analizar eso primero, hermanos, pero es importante esa expresión para mí. Cuando estaba estudiando el texto y decía, Señor, ¿cómo este hombre ya ancianito, recuerdan que murió de 175 años, creo, dice más adelante, Abraham se preocupa por su hijo y por una esposa y quiere que sea una mujer de la parentela, que no vaya con un pagano. Y me pareció interesante la expresión del siervo. Ahora, era verdad, bien podría suceder de que la mujer no quisiera venir. Entonces el siervo se adelantó, pero esa expresión, y que sí, en otras palabras, que si no hay novia para tu hijo, le está diciendo a Abraham, entre las que son de tu pueblo, del pueblo escogido. Abraham le pregunta, entonces sí puedo ir a buscar una esposa de las mujeres que no son de tu parentela. ¿Qué si el muchacho cristiano, podríamos decir, no se enamora de tu hija? Vamos a parafrasearlo, trayéndolo al día de hoy. Que si el muchacho cristiano no se enamora de tu hija, entonces sí es permitido buscar entre los que no son hijos de la promesa o cristianos. La respuesta que vamos a ver de Abraham es no, y contestó enfáticamente. Pero pensemos el día de hoy, hermanos, porque el día de hoy algún joven o señorita cristianos en realidad podría decir, pero es que no hay jóvenes cristianos, pastor. No hay jóvenes cristianos, no hay muchachas cristianas, pastor, en la iglesia. Por eso no me queda otra que buscar entre las que no son cristianas. Pudiera ser el razonamiento, hermanos, y yo creo que lo es. No me lo han dicho nunca, pero pareciera que ese es el razonamiento. Es que aquí en tu iglesia no hay otras mujeres cristianas, no hay jóvenes cristianos, y como que el enemigo los relaja y les hace creer, está bien, tienes excusa.
No hay cristianos, mira, voltea a ver aquí a tu iglesia, no hay jóvenes, ¿con quién te vas a casar? Tienen que salir a buscar, y entonces lo que hacen es, pues agárrate una que no sea cristiana. Y eso es lo que muchos muchachos y jóvenes han llegado a hacer. No hay muchachas entre las hijas de Dios, pues entonces vamos a agarrar una de las que no son hijas de Dios. Ahora, recuerdan, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios y las declaraciones que Dios hace son verídicas, son absolutas, son verdad. Lo que Dios dice es verdad. La manera en que se expresa la Biblia es verídica. Ahora, el término hijo del diablo, hermano, o pecador, es lo mismo. Pero hablar el día de hoy de un joven y decirle es hijo del diablo suena sumamente horrible, ¿cierto? Es difícil para nuestra cultura, pero sobre todo por la sociedad que nos está bombardeando y que está en contra de ofender a nadie. Ni lo mande Dios que se ofenda a ese joven, ni lo mande Dios que se ofenda a alguien. Entonces están o cambiando el término de la Biblia para no ser tan ofensivos el día de hoy, o están simplemente evadiendo esos pasajes de la Escritura. Pero aquí no hacemos eso, hermano. No hacemos eso. La realidad es que la Biblia al pecador, al hombre, al ser humano que no se ha arrepentido y que no ha sido hecho un santo, le llama pecador. El ser humano nace con la identidad de pecador. Puede cambiar su identidad en el momento, y la cambia en el momento en que se arrepiente y confiesa a Jesucristo. Entonces, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, ese ser humano, quien quiera que sea, deja de ser pecador y adquiere una nueva identidad, y ahora se le llama hijo de Dios, hija de Dios, santo o santa. Volviendo a la pregunta, porque tenemos que ser realistas. Hay iglesias, y puede ser en nuestro grupo local, en que no haya realmente otros jóvenes cristianos. Y hay señoritas cristianas, pero no hay mucho candidato aquí, ¿cierto? Y viceversa, hay muchas señoritas, pero no hay cristianos, o hay muchos jóvenes, y no hay señoritas cristianas con las cuales tal vez pensar en el noviazgo y un matrimonio futuro. Pero la realidad es esta, de que no tiene que ser un joven cristiano que venga a esta iglesia. A todo dar, y qué precioso sería que entre nuestra familia, ¿cierto?, entre nuestra comunidad local, se enamoraran y se casaran y formaran un matrimonio. Eso sería precioso. Pero no, tal vez no hay otro joven, otra señorita cristiana en la iglesia local, pero eso no significa que no hay hombres y mujeres cristianas dentro de la gran familia de Dios. La familia de Dios son millones y millones. El último que vi, un término, hay más de 2 billones de cristianos, profesantes cristianos en el mundo. Más de 2.000 millones de personas que profesan fe en Cristo Jesús. Entonces, puede ser que en la iglesia local no haya otro joven y señorita, pero no significa que no haya más jóvenes cristianos y más señoritas cristianas. Y hay hasta del mismo grupo étnico, ¿cierto? Hay hispanos. ¿Quieres otro grupo étnico? También hay de los hermanos negros, de los asiáticos, de los rusos, de los chinos, de todo hay, hermanos, en la familia de Dios. Y damos gracias al Señor por eso. Y si el Señor te dará un esposo, señorita, te lo va a dar. Confía en Él. Para el joven que está pensando en un matrimonio, una muchacha cristiana, realmente si Dios le va a dar esa señorita,
confía en el Señor. Además, vean, si el joven o la señorita cristianos sienten, porque algunas personas dentro del cristianismo, y no estoy hablando, hermano, créanme que no estoy hablando de nuestra iglesia en especial, estoy pensando cuando me reúno con otros pastores y hablamos de ese tema, de los jóvenes, están creciendo desde pequeñitos. Cuando empezamos los compañeros pastores, empezamos interesantemente en los años 90. La mayoría de los pastores que estamos en el liderazgo de la Iglesia Evangélica Libre, empezamos en los años 90 y la iglesia empezó a crecer. ¿Cómo? Pues se casaban y tenían pequeñitos, y esos pequeñitos el día de hoy ya son jóvenes. Entonces, a veces hablamos el punto de que es verdad de que en la iglesia local no hay muchas opciones o muchos candidatos para que se casen. Pero si el joven o la señorita cristiano sienten que se está pasando su tiempo de contraer matrimonio, en verdad debe uno de considerar que Dios tiene un ministerio o plan para su vida así. Solteros, ¿cuál es el problema de la soltería? No es pecado, no. El problema de ese tema es cómo la sociedad mira el estado de ser solteros el día de hoy. Lo apunta como fracaso, como fracasado. Y desafortunadamente hay cristianos que se absorben ese bombardeo. Y a veces la misma iglesia no ayuda mucho, porque como que le está pregunte y pregunte, y cuando te casas, ¿no? Entonces, pero vean, la plenitud, la realización espiritual del ser humano no depende si está casado o no está casado. La realización espiritual del ser humano se encuentra en Jesucristo, en una relación con Cristo Jesús, con el Hijo de Dios. Esté soltero o esté casado, esto es un hecho, esto es una verdad. Porque si para que yo experimente la vida de Cristo Jesús en mí, tengo que estar casado, entonces Cristo no es todo suficiente, no sería Cristo todo suficiente. Y Jesucristo es todo suficiente para la necesidad más profunda del ser humano. Es ser amado de una manera incondicional y ser aceptado de una manera incondicional. Por eso no importa si está soltero o soltera, debe de considerar honestamente si Dios así lo quiere, así Dios te quiere, porque para que no esté perdiendo el tiempo. Y no digo esto al perder el tiempo a lo tonto, hermanos, sino que como pastor he observado esto, de que hay personas que no rinden su vida completamente al Señor porque están esperando a formar una familia. Y eso no tiene sentido. En realidad no, y si Dios te quiere soltero, pues se va a pasar el tiempo, ¿cierto? Y no vas a servir, entregarte de lleno al Señor. Hace muchos años vino un compañero mío, hermanos, a quien se le ha dado la ofrenda de la venta pasada, de las misiones. Él se llama Fernando García. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Estuvo aquí, él estuvo trabajando con Operación Movilización. Por muchos años en el barco Logos, estuvo como 10 años, pero ahora radica en México. Pero tiene la familia de su esposa, es una mujer, hermano, soltera, pero su vida es evangelizar niños. Todas las fotografías que ponen en su página de Facebook, está ella con la Biblia y un grupito de niños, de diferentes maneras, en diferentes colonias. Siempre, ella es soltera, hermanos, pero su corazón está sirviendo al Señor. Su realización espiritual está en Cristo Jesús. Y no tiene que estar nadie casado para eso.
Es verdad, desde que el principio de la creación, la manera que Dios estableció el desarrollo de la familia es un hombre y una mujer casarse. Pero sabemos que eso no siempre es así. De manera que casado, dale gracias al Señor. Está soltero, dale gracias al Señor. Génesis 24:6. Ahora miren, a Abraham le dijo, cuando el siervo le preguntó, si esa mujer no quiere venir, entonces sí tomo una mujer de donde tú vives, le dice Abraham, o sea, de las que no creían en Dios. Miren la respuesta de Abraham. Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Guárdate que no vuelvas. En otras palabras, ni lo pienses. En otras palabras, ni se te ocurra tal cosa. No lo hagas. No lleves a mi hijo a buscar una esposa de entre los gentiles, es decir, entre los paganos o la gente que no teme a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta insistencia de Abraham en que la esposa de su hijo habría de ser una mujer del pueblo de Dios? ¿No está siendo muy legalista aquí Abraham? ¿O no está siendo, Abraham, demasiado fanático, ¿no? Demasiado exagerado? Y además, tu joven, tu hijo pues ya está grande de edad. Alguien pudiera pensar, hermano, no es para tanto, pastor. Eso ya es fanatismo. ¿Qué tiene de malo si los dos se aman? ¿Recuerdan el razonamiento? Pero es que se aman, pastor. Sí, mi hija es cristiana y su novio no es cristiano, pero se aman, pastor. ¿Se opone Dios a que dos personas se amen? Y esto no se aplica nada más a esto que estoy hablando, hermano. Ustedes saben cómo se está usando esa expresión de cuál es el problema si los dos se aman. Mira qué feliz está mi hija, pastor, desde acá anda con este joven que no es cristiano. Mira qué feliz está mi hijo, pastor, desde que anda con esta persona que no es cristiana. Entonces Abraham, si ven la respuesta, no solo creía en Dios, versículo 6, hermanos, sino que Abraham le creía a Dios y a sus promesas. Porque miren cómo responde Abraham, guárdate, diciendo, no, ni lo pienses, no vas a tomar una mujer para mi hijo de la tierra donde yo vivo. Versículo 7 dice Jehová, miren la fe de Abraham una vez más, ¿por qué tan firme él? Dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, versículo 7, me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, dice, Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Qué cosa vemos en Abraham aquí, hermanos? Miren, citó el Dios de los cielos, número 1, que me tomó, me habló Jehová de los cielos y me juró. Es decir, Abraham cita la palabra de Dios, ¿cierto? Porque eso fue la palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Dios le prometió a él y Abraham le cita la palabra de Dios a su siervo. Pero también Abraham muestra su confianza en que Dios cumplirá su palabra. No solamente cita la palabra de Dios, de Jehová Dios, sino él con acciones muestra su confianza en que Dios cumplirá su palabra, porque de otra manera, de una u otra manera Dios iba a cumplir su palabra. Y aquí Abraham dice, Él enviará su ángel delante de ti y tú vas a traer una esposa de allá para mi hijo. ¿Qué cosa muestra esto? Muestra esto, hermanos, una grandísima confianza en Dios. Y en realidad Dios no puede fallar. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Toda la escritura, hermanos, es digna de ser creída. Y cómo mostramos nuestra creencia o confianza en la palabra de Dios, la promesa de Dios, por medio de nuestras acciones. No hay otra manera de verlo, porque en realidad una cosa es conocer la palabra de Dios y aún citarla,
pero otra cosa es confiar en la palabra de Dios. Y la manera en que un cristiano muestra su confianza en la palabra de Dios es con las acciones, con los hechos. El hijo de Dios, el cristiano, no mira las circunstancias, hermanos, que le están rodeando. No vive por emociones. El cristiano vive por fe en la verdad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. No vivimos de emociones ni veamos las circunstancias. Las circunstancias muchas veces pueden ser negativas o desfavorables. Y el enemigo quiere que pongamos nuestra mirada en las circunstancias para desanimarnos y para convencernos que, dada la circunstancia, puedes desobedecer a Dios. Dada las circunstancias, mira, entonces tal vez Dios te va a entender y es una excepción contigo. Puedes desobedecerlo. Y eso viene del enemigo. El Hijo de Dios no mira las circunstancias, no vivimos por circunstancias, no vivimos por emociones. Vivimos por fe en la verdad de la palabra de Dios. Esto que voy a decir es absurdo, pero la realidad es que hay cristianos que con sus hechos muestran que no le creen a Dios. El Hijo de Dios que le cree a Dios con sus hechos muestra realmente su confianza en las promesas de Dios. Versículo 8 dice la Escritura: y si la mujer no quisiere venir contigo, serás libre de mi juramento. Solamente, vean una vez más la insistencia de Abraham, hermanos. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces le está diciendo, lo está librando del juramento. Si la mujer no quiere venir, pues entonces es libre. Pero Abraham continúa firme, confiando en el Señor. Le dice, pero no. O sea, no sé cómo Dios le va a hacer, pero lo va a hacer. Pero lo que está seguro Abraham, y le está diciendo, lo que sí estoy seguro es que no, mi hijo no se va a casar con una mujer que no teme a Dios, con una mujer que no sea de la parentela, de los filisteos o pagana, hermanos. De eso está convencido, de que si la mujer no viene con el siervo, ¿cómo le va a hacer Dios? Abraham no sabe, pero él está convencido de una cosa, que no se va a casar su hijo con una mujer de los filisteos. Y entonces versículo 9 dice, el criado puso su mano e hizo el juramento. Entonces notemos la fe de Abraham en las promesas de Dios. Y esta es la fe que creo nosotros debemos de imitar. Simplemente imitar la fe de Abraham. Qué precioso cuando leemos que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La vida cristiana, hermanos y hermanas, es por fe en la palabra de Dios. Fe. Abraham es el padre de la fe. Y el apóstol Pablo, hermanos, en las cartas del apóstol Pablo habla y menciona, hebreos hablan, y el apóstol Pablo también menciona a Abraham. Por la fe Abraham dejó a su familia. El libro de Hebreos está Abraham en el salón de la fama de los hombres o héroes de la fe. Ahí está Abraham mencionado. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos fe después de que Cristo Jesús ya vino a redimir a la humanidad? Porque esto pasaron pues años, estamos hablando de miles de años atrás, antes de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, cuando Dios intervino aquí en la tierra, apenas han pasado 2000 años, y a través será mucho, porque vivimos nada más como, 80 años, máximo vivimos 100 años, y se nos puede hacer mucho, pero recuerden que para Dios es un día, es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces 2000 años realmente es relativamente poco, hablando en términos relativos, de que Dios intervino,
Jesucristo nació de una manera sobrenatural, nada más con una mujer. El Espíritu Santo la concibió en ella, hermanos, y ella concibió al Hijo de Dios. Jesucristo nació, creció como un ser humano, recuerdan, nunca cometió un solo pecado, cumplió perfectamente la ley de Dios por nosotros, sufrió el castigo que nosotros merecíamos, murió, es decir, recibió la paga del pecado, que es muerte, y estuvo sepultado 3 días y 3 noches, pero al tercer día Jesucristo fue levantado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Hace apenas 2000 años ese evento. Y por eso existe el cristianismo. Por eso, gracias a la fe de Abraham, que se mantuvo firme, confiando en el Señor, creció Isaac. Después ustedes saben que dice la Biblia: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, o Jacob es Israel. Gracias damos a Dios. Entonces, notemos la fe de Abraham en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Dios nunca se equivoca, Dios nunca falta a sus promesas. Amén, hermanos. Ahora, una pregunta es válida: es ¿qué si mi hijo no quiere obedecer y no hace caso de lo que yo les digo? Porque ese es otro asunto. El papá puede estar convencido, la mamá puede estar convencida, ¿cierto?, de que su hijo prefería, bíblicamente, mi hijo, si tú eres cristiano, pues cásate con una mujer que sea cristiana. Pero, ¿qué si el hijo o la hija no le quieren hacer caso al papá? En ese caso, los papás no pueden hacer nada más. Una vez que el hijo ya está enamorado y ya decidió, ¿quién detiene a un hombre enamorado, hermanos? ¿Cierto, hermanos? Hasta la bicicleta le roban a uno, se cae del balcón, es nada. A veces los papás están aconsejando: pero mira, mi hijo, que no te conviene, pero mira que esto. ¿Recuerdan a Sansón? El mes pasado mencioné a Sansón, que este hombre tan fuerte por el poder de Dios, pero se enamoró de una mujer que no era del pueblo de Dios. Y los papás le dijeron: pero ¿qué no hay aquí? Mujeres bonitas, ¿por qué tienes que ir con los filisteos? Dijo: quiero a esa mujer. Es decir, Sansón ya estaba determinado. Y recuerdan la historia de todo lo que sucedió. Pero entonces, en este caso, hermanos, hermanas, los padres no pueden en realidad hacer nada. Lo único que pueden hacer es encomendar a su hijo en las manos de Dios. Decirle: mi hijo, pues hágase la voluntad de Dios. Esto sabes lo que es la palabra de Dios, esto es lo que Dios enseña, pero es tu decisión. Y confiar, o sea, no puede hacer uno más nada. Tal vez te va a doler en tu corazón, pero si tu hijo, tu hija es mayor de edad, los padres no pueden obligarlo. Ese hijo o esa hija está realmente desechando el consejo de Dios. Ese hijo o esa hija no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad. Y la vez pasada también decía esto, y es válido decirlo, porque la realidad es que no quiere decir que si un joven cristiano y una señorita que no es cristiana se casan, que 100% van a fracasar.